Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a hacer como veníamos en la línea hablando acerca del tema de raíces. Entonces vamos a desarrollar lo que son los ejercicios. Para iniciar, vamos con lo que es el radical de una potencia o como aquí lo tenemos escrito, que dice raíz de una potencia. Según la teoría que habíamos mencionado, nos dice que si tenemos la raíz enésima de a elevado a la n será igual. Aquí tenemos un ejemplo que, como vemos, es raíz cúbica o raíz de 3 de 8 elevado al cuadrado. Para iniciar vamos a hacer un cambio donde esta raíz cúbica y esta potencia de 2 la vamos a transformar como un fraccionario. Entonces esto sería igual a tener 8, dejamos la misma base, el 2 pasamos como numerador y el 3 lo pasamos como denominador en esta fracción. Ahora bien, podríamos aquí ya desarrollarlo o podríamos hacer la siguiente explicación. Si nos damos cuenta de que 8 también lo podemos transformar como 2 al cubo, que esto a su vez estaría elevado a 2 sobre 3. Ahora bien, como tenemos un número que está elevado a una potencia y eso a su vez está elevado a otra potencia, podremos hacer lo siguiente: dejar la misma base y las potencias multiplicarlas, que en este caso sería 3 multiplicado por 2 tercios. Si nos damos cuenta que ponemos aquí la unidad y por ley de la multiplicación de fraccionarios, el numerador se multiplica con el numerador y denominador se multiplica con denominador. Pero aquí hay un caso especial, de que tanto el numerador como el denominador hay un mismo número. Entonces, por lo tanto, al dividir estos dos, la división de estos dos nos da 1. Y como ya estos dos nos dio 1, entonces la multiplicación de 1 sobre 1 y 2 sobre 1 será igual a tener, para este caso, 2 elevado a la 2. Y si lo resolvemos, esto será igual a 4. Por lo tanto, al decir que si tenemos la raíz cúbica de 8 elevado a la 2, esto será igual a 4. Y aquí tenemos un ejemplo. Para el otro caso, nos damos cuenta que tenemos la siguiente explicación. Si tenemos la raíz enésima de a elevado a la m y eso multiplicado por p elevado a la b y eso multiplicado por q elevado a la c es igual. Aquí vamos con el ejemplo. Si tenemos la raíz cuadrada, en este caso de 2 elevado a la 4, multiplicado por 4 elevado a la 0, y eso multiplicado por 5 elevado al cuadrado sería igual. Hacemos lo mismo que en el paso anterior. Dejamos las bases, que en este caso sería 2 elevado a la 4 sobre 2, y esto multiplicado por 4 elevado a la 0 sobre 2, y esto multiplicado por 5 elevado al cuadrado sobre 2. Como nos damos cuenta que ya hemos organizado el denominador en cada una de las fracciones para cada potencia, entonces ya nomás nos queda es resolver, que será igual a 2, dejamos la base, que sería el mismo, 4 dividido para 2, que eso es 2, y esto multiplicado, dejamos la base, que es 4, y 0 dividido para 2, eso es 0, queda el mismo, y eso multiplicado entre 5, que es la misma base, y 2 dividido 2, que eso es 1. Y ya finalmente, entonces diríamos que la raíz que se había propuesto para el ejercicio sería igual a tener 2 a la 2, que eso es 4, por, como ya sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, para el caso de los reales, y 5 elevado a la 1 será 5. Y esto finalmente es igual a 20. Así es como se desarrolla este caso. Bueno, para este caso, donde vemos que 1 sobre m, esto dentro de la raíz de a la n será igual. Vamos con el ejemplo. Supongamos que tenemos un medio de la raíz de 5 elevado al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Dejamos la misma base, que en este caso es 5,
al cuadrado y ese 1/2 lo mandamos a dividir. Aquí, por ley de la oreja, hacemos un paréntesis acá. En este caso nos damos cuenta que si tenemos 2 sobre 1/2, aplicando la ley de la oreja, tendríamos lo siguiente. Este 2 se va a multiplicar con este 2 que se encuentra acá. Y este 1 se encontraría con el 1 que tiene como denominador la fracción del numerador. Entonces esto nos daría como resultado que tendríamos 4 sobre 1, que en este caso pues el 1 ya en el denominador no lo ponemos, pero sabemos que existe. Entonces finalmente decimos acá que el resultado de esta operación sería igual a tener 5 elevado a la 4. Y finalmente eso sería igual a 625. Para este caso se desarrollaría así este tipo de ejercicios. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la raíz de un cociente. Entonces, para este primer caso, vamos a ver dónde tenemos en fracción raíz m de a sobre raíz m de b. Si bien esto es igual a tener la misma raíz m dentro del radical va a sobre b, que ahora lo veremos con un ejemplo. Como aquí nos damos cuenta que tenemos la raíz de 100, aquí no vemos ningún símbolo o ningún dígito. Esto nos quiere decir que es 2, o sea que esta raíz es cuadrada, sobre raíz cuadrada de 25. Entonces esto es igual a tener, dejamos la misma raíz, que en este caso sería raíz cuadrada, y dentro de la raíz colocamos 100, que en este caso sería a, sobre 25, que en este caso sería b. Ahora, aquí hay varias maneras en cómo lo podemos resolver. Ya bien sea resolviendo la división como tal, o en caso contrario, podríamos factorizar tanto el numerador como el denominador y resolver por separado como en los anteriores ejercicios. Para este caso, lo vamos a hacer de las dos maneras. Iniciamos entonces como primero resolviendo la división de 100 sobre 25, que para este caso sería igual a 4. Entonces aquí diríamos que tendríamos la raíz cuadrada de 4. Y como sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2 para todos los reales mayores que 0. Como también esto lo podríamos expresar que sería tener igual 4 entre 1/2, que esto sería igual a 10. Como sabemos que 4 es 2 elevado a la 2, entonces si esto lo elevamos a la 1/2, y como ya sabemos que estos dos aquí a su vez se multiplican, tanto el 2 como el 1/2, entonces esta multiplicación nos da como resultado un 1. Por lo tanto, aquí podemos también decir que eso es 2. Ahora lo vamos a hacer de la otra manera que les había comentado. En este caso lo vamos a hacer para este lado, donde si decimos que tenemos raíz de 2 y esto aquí 100, sabemos que es lo mismo que tener 10 al cuadrado sobre 25, es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Aquí nos damos cuenta que como las potencias son iguales tanto para el numerador como el denominador, entonces podemos hacer lo siguiente: dejar la misma raíz cuadrada, aquí 10 y 5, dejamos la base como tal que es, y esto lo podemos elevar al cuadrado. Ahora, si resolvemos esto, tendríamos lo siguiente: sería igual a tener, dejamos la base que sería 10 quintos o 10 sobre 5, y esto lo elevaríamos al cuadrado dividido 2, que es el denominador, que en este caso pasaría a ser el denominador de la radicación. Y aquí nos demuestra que esto también es igual a 10 quintos elevado a la 1, porque la división de esto es 1. Entonces, y si dividimos 10 entre 5, eso nos da 2. Esa es otra manera de resolver. Como también nos damos cuenta que hay varios caminos en los cuales podemos llegar a tener la misma solución. Y como por último, también podríamos decir que
Si lo queremos ver resuelto como la idea original, que en este caso sería raíz de 100 sobre raíz de 25, llegaríamos a lo mismo, ya que raíz de 100, como ya nos dimos cuenta que acá es 10 al cuadrado, por lo tanto diríamos que es 10 sobre 25, como ya nos dimos cuenta que es 5 al cuadrado, y dividido 2 también es 5. Y tenemos la misma respuesta que es 2. Entonces aquí podemos ver que hay diferentes caminos y que todos convergen o llegan a una misma posible solución dependiendo de cuál camino podamos o querramos desarrollar el ejercicio como tal. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio donde los radicales o los números que van en la raíz son diferentes tanto para el numerador como el denominador. Entonces vamos a plantear un ejercicio. Si nosotros tenemos que esto es igual a la raíz cúbica de 27, esto sobre la raíz cuadrada de 9, aquí nos damos cuenta que ya no podemos hacer lo que habíamos hecho en el anterior ejercicio. Entonces, aquí tenemos un solo camino, que es realizar las operaciones por separado. Esto quiere decir que tenemos que hacer, desarrollar primero el numerador o desarrollar el denominador, sus respectivas raíces, y ya después aplicar lo que vendría siendo la división como tal. Si iniciamos para este caso, tenemos lo siguiente. Como nos damos cuenta que en el primero tenemos la raíz cúbica de 27, que eso también lo podemos expresar como la raíz cúbica de 3 al cubo, ya que 3 por 3 es 9 y 9 por 3 son los 27. Y en el denominador tendríamos la siguiente expresión: raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y si lo resolvemos, estas dos tendríamos que, al dividir esto, nos da 1 y esto igualmente nos da 1. O sea, al dividir la potencia con la raíz, los dígitos nos dan 1. Por lo tanto, será igual a tener 3 en el numerador como 3 en el denominador. Y esto será igual a 1. Así nos damos cuenta de que independientemente de los números que estén en el numerador, tanto en el y el denominador dentro de la raíz, los que mandan, para este caso desarrollar los ejercicios, son sus raíces o los números que acompañan al radical como tal. Así también se puede desarrollar este tipo de ejercicios donde nos muestra que no solamente el radical puede ser el mismo para el numerador como en el denominador, sino que también puede ser diferente. El otro ejercicio que vamos a desarrollar es, por ejemplo, si tenemos la raíz cúbica de 125 en el numerador y en el denominador tenemos la raíz cuarta de 16, lo desarrollamos igualmente por maneras separadas. Visto que todos los hemos llevado a una manera de potenciación, entonces dejamos que aquí tendríamos la raíz cúbica y 125 sería igual a tener lo mismo que 5 al cubo. Y en el denominador dejamos la raíz cuarta, y para este caso 16 es lo mismo que tener 2 a la 4. Ahora resolvemos estas dos fracciones. Sabemos que si dividimos el 3, bueno, de la potencia con el 3 del radical, eso nos da 1. Y el 4 de la potencia con el 4 del radical, eso también nos da 1. Entonces aquí nos queda el 5 y acá en el denominador quedaría el 2. Y que esto podríamos dejarlo ahí expresado como 5 medios. Pero si lo queremos desarrollar, eso nos da 2.5 o 2,5. Esta es otra manera también de cómo ver que no necesariamente división entre fracciones va a ser un número exacto. También, como en este caso, va a dar un número que lleva dígitos después de la coma o después del punto, dependiendo de cómo se lo quiera mencionar. Ahora vamos a desarrollar ejercicios donde involucraremos la multiplicación de un radical. Para este caso, como nos habíamos dado cuenta en la teoría, que si tenemos la raíz de m de un número a multiplicado por la raíz de m multiplicado por un número b, será igual a tener, dejamos la misma raíz, que en este caso sería raíz de m, y dentro del radical tenemos a por b. Ahora lo veremos en un ejemplo. Entonces, para comenzar, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 9 multiplicado
por la raíz cuadrada de 81. Esto será igual a tener, como ya nos dimos cuenta, que dejamos la raíz, que en este caso sería raíz cuadrada, y aquí dentro colocamos 9 por 81. Ahora, aquí hay varias maneras en cómo nosotros lo podemos resolver. Ya sería multiplicando 9 por 81 y eso sacándole la raíz cuadrada, o descomponiendo el 9 y el 81, factorizar y a eso sacarle la raíz. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Para la primera tenemos que, si multiplicamos el 9 y el 81, eso nos da como resultado 729. Bien, si a este número 729 le queremos sacar la raíz cuadrada, entonces eso sería igual a tener 27. Ahora lo vamos a desarrollar de otra manera. Lo haremos por aquí abajo. Si nos damos cuenta que si dejamos la misma raíz cuadrada y como sabemos que 9 es igual a tener 3 al cuadrado y también 81 es como tener 9 al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Nos damos cuenta que en lo que está dentro de la raíz tenemos que tienen el mismo coeficiente de la potencia. Entonces, esto sería igual a tener la misma raíz cuadrada y aquí podríamos agrupar 3, 9 y esto elevado al cuadrado. Entonces, finalmente, esto nos daría que, como se divide o se simplifica el radical con la potencia, nos quedaría la multiplicación de 3 por 9 y esto sería igual a 27. Esta es una segunda manera de cómo lo podríamos solucionar. Otra manera de la cual lo podremos solucionar es desarrollando tanto una por una las raíces como están aquí escritas, que lo haremos por aquí. Si nos damos cuenta que ya lo evidenciamos anteriormente, que 9 es 3 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 81, que es 9 al cuadrado, entonces esto es igual. Si simplificamos la potencia con el radical, eso nos da 3. Igualmente, si multiplicamos la potencia con el radical, eso nos da 9. Y aquí comprobamos que también 9 por 3 es igual a 27. Y así es como nos damos cuenta de 3 posibles maneras el cual podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Para aclarar que aquí solo se desarrolla siempre y cuando la potencia es la misma para los argumentos que están dentro del radical como tal, porque si en caso de que tengamos un radical m y acá otro radical n, esto se desarrolla de manera independiente a cómo se aplicó en este caso, que ya lo veremos en un ejemplo continuo. Bueno, para este otro caso entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos lo que es la raíz cúbica de 1000 y esto está multiplicado por la raíz cuarta de 1296, entonces como ya lo habíamos dicho que esto se desarrolla de manera independiente, aplicamos que aquí raíz cúbica de 1000 es 10 al cubo multiplicado de la raíz cuarta de 1296, que eso es 6 a la 4. Si aplicamos la división del radical con la potencia para cada uno, eso nos da que tendríamos entonces aquí 10 multiplicado por 6. Y finalmente, entonces, la multiplicación de estos dos sería 60. Esto en cuanto a si tienen un radical diferente, porque si tienen el mismo radical hacemos el procedimiento que anteriormente ya lo habíamos observado y así se puede desarrollar tanto sean para este caso en donde la fracción, o sea que se hacía de la potencia como el radical es la misma, como puede ser diferente, ya que no siempre van a ser, o en los ejercicios que se van a plantear van a existir fracciones exactas, como por ejemplo suponiendo que nosotros tengamos la raíz octava de 25 y por acá tengamos la raíz novena de 40. Entonces, que nos damos cuenta aquí que a pesar de que las dos raíces son diferentes, no existe un número como tal que al factorizarlo o que elevarlo o llevarlo
elevarlo a una potencia, nos cumpla la condición de tener raíz novena o raíz octava. Entonces podemos dejar la misma expresión o convertirlo en algo parecido a una expresión el cual nos pueda resultar ameno. Para este caso, por ejemplo, podríamos transformarlo en que la raíz de 25 sería lo mismo que decir que tener 5 al cuadrado y eso dividido 8. Y acá multiplicado por 40 lo podemos expresar como 2 al cubo por 5 y todo eso elevado a la 1/9. Desarrollando eso, entonces diremos que 5 de, si le sacamos la mitad a 2, que eso es 1, y la mitad a 8, que eso es 4. Entonces aquí nos quedaría, para este caso, un cuarto. Entonces quedaría 5 a la 1/4. Ahora acá, si nosotros distribuimos este 1/9 para cada uno de los dígitos que hacen parte de la potencia, entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría 2 de 3/9 y esto multiplicado de 5 de 1/9. Entonces finalmente podemos decir que tendríamos aquí la raíz cuarta de 5 multiplicado por la raíz novena de 5. Aquí cabe aclarar que a pesar de que tengan la misma base, por sus radicales, como son diferentes, entonces no podemos aplicar ninguna propiedad o no existe alguna propiedad en la cual podamos unir estas dos condiciones. Y esto multiplicado, si le cancelamos o le simplificamos la tercera de 3, que eso es 1, y la tercera de 9, que eso es 3, entonces aquí nos quedaría la raíz cúbica de 2. Y esta podría ser la respuesta a este ejercicio. Como tal, lo podríamos dejar ahí o también lo podríamos aproximar a su resultado 2,2529 y así se desarrollaría cuando no existe o bueno, no se da una fracción como tal par, o en este caso que su fracción sea congruente como en los anteriores ejercicios, y su resultado por lo tal va a ser un número donde lleve decimales después de la coma. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio en lo que se refiere a potencia de un radical. Según la teoría que habíamos mencionado, nos dice que si tenemos la raíz enésima de a elevado a la m y todo esto a su vez elevado a una potencia p, será igual a tener, dejamos la raíz enésima para este caso y dentro de ella queda a la m y esto a su vez elevado a la p. ¿Por qué esta p ingresa adentro de la raíz? Bueno, si nos damos cuenta que bueno, también lo podemos expresar como la raíz enésima de a y m multiplicado por p. La razón es por la siguiente. Como ya habíamos hablado anteriormente, de que si nosotros cogemos y esta n la expresamos como fracción, entonces nos quedaría a tener lo mismo que lo expresamos acá. Vamos a hacer para esto con otro color. Sería igual a tener a elevado a la m sobre n y esto a su vez multiplicado por p. Entonces, como nos damos cuenta aquí que si dejamos la base, que para este caso sería a, y multiplicamos m sobre n por p, quedaría m por p en el numerador y en el denominador quedaría n. Y si ahora lo convertimos como tal en fracción, entonces quedaría la raíz enésima de a y m multiplicado por p, que ahora lo veremos con un ejemplo. Bien, si decimos que tenemos la raíz cuadrada de 5 elevado a la 10 y que esto a su vez está elevado a la 2, entonces tendremos lo siguiente. Sería, dejamos la raíz cuadrada, dejamos lo que está dentro igual 5 a la 10 y solamente que esto le vamos al cuadrado. Entonces podemos decir que esto sería igual a tener la raíz cuadrada de 5 elevado a la 10 por 2, que sería 20, y así finalmente diríamos que tenemos 5 elevado a la 20 sobre 2, que esto sería igual a tener 5 a la 10. Y así es como se resuelve viéndolo desde este sentido. Ahora bien, si nos basamos en la segunda propuesta que aquí está en amarillo como lo habíamos visto, entonces tendríamos lo siguiente. Lo haremos por acá del mismo color amarillo. Tendríamos 5 elevado a la 10 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces tendríamos aquí 5 elevado. Si dividimos 10 sobre 2, eso nos da 5
y esto también sería elevado al cuadrado. Ahora, si efectuamos la multiplicación, entonces dejaríamos la base, que sería 5, y multiplicaríamos 5 por 2, que eso nos sería 10. Y vemos que nos da en ambos casos el mismo resultado. Entonces estas serían las dos maneras en cómo lo podríamos solucionar. Incluso también lo podríamos ver en la manera en que podríamos simplificar este 2 con este 2 y dejar el 5 sobre 10, que pasaría a ser directamente este mismo resultado. Y así es como se utiliza esta propiedad. Bien, ahora vamos a hablar de la siguiente, que es radical de un radical. Si nosotros tenemos la raíz de m, que internamente tiene la raíz de n, y eso internamente tiene la raíz de b, de un número a, sería igual a tener lo que es lo mismo, m por n por b, y eso dentro de la raíz de a. Eso nos quiere decir que m, n y b y todo número que sea raíz de una raíz se van a multiplicar, y eso va a ser el radical de el número que esté dentro de la misma. Por lo tanto, otra manera de verlo sería como si nosotros tuviésemos lo que sería a elevado a 1 sobre b, y esto a su vez elevado a 1 sobre n, y esto a su vez elevado a 1 sobre m. Entonces, si lo tenemos como igual, aquí vemos que tendríamos a elevado a 1 sobre b por, ya que como aquí lo tendríamos como potencia de una potencia, entonces tendría 1 sobre n, y esto multiplicado en 1 sobre m. Y aquí esto nos da que por la propiedad de potencia de una potencia se multiplica, bueno, entonces quedaría 1 sobre b por n por n. Estas serían las dos maneras de los cuales podríamos ver que radical de un radical se puede expresar de esta manera en raíz, y de esta manera si lo viésemos desde una vista en potenciación, que ahora lo veremos en un ejemplo. En este caso, para nuestro ejercicio, entonces vamos a utilizar el siguiente. Si nosotros tenemos como principal o primero la raíz cúbica de la raíz cuarta de la raíz cuadrada del número 1000, para este caso, entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. Sería igual a tener 3 por 4 por 2 de la raíz de 1000. Y esto sería igual a tener, si multiplicamos los radicales, tendríamos que sería 24 y dejando un mismo 1000. Lo podemos dejar ahí como tal ya expresado, o de la manera como lo habíamos visto en las partes de acá arriba, como lo habíamos visto tanto en esta parte como aquí, y sabiendo que 1000 también lo podemos expresar como 10 al cubo, entonces podremos hacer la siguiente planteamiento. Ese 1000 ya lo habíamos dicho que lo vamos a expresar como 1000 al cubo, entonces este lo vamos a elevar. El primero, que sería un medio, el segundo, que sería un cuarto, y el tercero, que sería un tercio. Como sabemos, el orden de los factores no altera el producto dado una multiplicación, entonces dejamos 10 al cubo, multiplicamos un tercio, lo vamos a pasar de primero, ya sabrán por qué. De ahí colocamos el un medio, lo multiplicamos por el un cuarto. Entonces, como nos damos aquí cuenta que el un tercio, el 3 está en el denominador y acá lo tiene en el numerador, estos se dividen y nos da 1. Entonces, finalmente podremos decir que esto sería igual a tener 10 elevado a la 1 octavo, ya que 2 por 4 es 8, o sería lo mismo que decir raíz octava de 10, que si desarrollamos estas dos operaciones, esta raíz de 24 de 1000 nos da que su resultado es 1,3335. Y acá, como lo hemos simplificado, que quedaba raíz octava de 10, nos da el mismo resultado de 1,3335. Por lo tanto, decimos que bien sea lo desarrollamos de esta manera o de esta manera donde la simplificamos, llegamos a la misma respuesta. Bueno,
Ahora vamos a ver lo que es el teorema fundamental de los radicales, donde nos dice que si nosotros tenemos una raíz enésima de a elevado a la m, será igual a tener la raíz de n multiplicado por un factor k, y eso a su vez el valor de a elevado a la m multiplicado por un factor de k, que ahora lo veremos con un ejemplo. Entonces, esta propiedad, ¿qué nos quiere decir? Aquí viene a lo que es en caso de que tengamos unas raíces donde su coeficiente o el valor que está del radical es diferente para ambos casos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos la raíz cúbica de 27 multiplicado por la raíz cuadrada de 16. Como nos damos cuenta desde un comienzo que ya su coeficiente es diferente, entonces no podemos aplicar la propiedad donde tienen el mismo radical por su coeficiente y ninguna otra existente. Entonces aquí debemos hacer lo siguiente. Como primer paso, nosotros debemos es llevar a cabo una descomposición de los números que están dentro de la raíz. Entonces hacemos la raíz cúbica. Sabemos que 27 también lo podemos reescribir como 3 al cubo multiplicado por raíz cuadrada, y 16 lo podemos expresar como 4 al cuadrado, o también lo podemos expresar como 2 a la 4. Pero bueno, aquí lo importante es que nos damos cuenta que los radicandos son diferentes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar tanto al radical como al de la potencia por 2, ya lo veremos por qué. Entonces quedaría 6 raíz de 3 elevado a la 6, y este lo multiplicaremos por 3. Entonces nos quedaría raíz de 6 por 4 elevado a la 6. Que nos damos cuenta aquí que sus raíces para este caso son las mismas. Entonces aquí podemos aplicar lo que habíamos visto como igualación de raíz por un producto. Entonces sería dejar la misma raíz de 6, aquí unir 3 elevado a la 6 multiplicado por 4 elevado a la 6, y todo en una misma raíz. Entonces aquí podríamos decir que como este lo multiplicamos por 2, tanto el radical como la potencia, entonces ese factor k vendría siendo para este caso el 2, y para este caso vendría siendo el factor multiplicando el 3 respectivamente, tanto para el 3 como para el 4. Esto también lo podemos ver, ya que por ejemplo si lo hacemos acá estaríamos hablando a lo mismo que decir sacar el mínimo común múltiplo de 3 y 2, que son los dígitos, que son los denominadores, si este estuviera escrito tanto como una fracción, o sería el dígito que está en el radical. Y como sabemos que el mínimo común múltiplo de 3 y 2 es igual, por lo mismo que decir 3 por 2, que eso es 6. De aquí viene este 6. Ya, finalmente, si lo queremos solucionar, esto sería igual a lo mismo que tener 3 por 4, y esto elevado a la 6 y dividido entre 6. Como sabemos que la división de estos dos es 1, entonces finalmente diríamos que la respuesta es 2. Y así es como se aplicaría esta propiedad para llegar a obtener un resultado como tal. Y recuerda, no olvides suscribirte. En este canal, ya que aquí siempre hablamos acerca de lo que es la matemática, donde todos compartimos un conocimiento y donde todos aprendemos. Les agradezco por haberme acompañado, y no olviden que siempre hay que seguir adelante con todos nuestros procesos o con todo lo que deseemos crear. Nos vemos en un siguiente video, y activen la campanita de comentarios y déjenme sugerencias o recomendaciones de lo que quieran que hablemos en un siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.